¿Qué tal, muchachos? Buenos días, excelente viernes para todos ustedes. Espero que estén teniendo una excelente mañana en sus casas. Bienvenidos a la clase virtual del día de hoy. La clase virtuales correspondientes al segundo trimestre todavía. Ya casi las terminamos y pues a las clases del mes de marzo. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español y matemáticas de la clase número 66 del trimestre 2, como ya lo mencioné. Vamos a comenzar viendo la ficha de español. Esta ficha de español es la que se muestra en pantalla. ¿Sí? Es solamente la lectura del capítulo 9 del libro que hemos estado leyendo, de las batallas en el desierto. Y son solamente nada más estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 párrafos divididos en 2 páginas. Y al final, después de leerlos, van a contestar unas preguntas que están por aquí abajo. Como recordarán, pues los viernes casi siempre la estamos haciendo así. Los lunes cuando vemos español vemos producción de textos y los viernes cuando vemos español vemos lectura. Entonces este viernes vuelve a tocar lectura, un capítulo más de las batallas en el desierto del libro que hemos estado leyendo. Ya casi lo vamos a terminar también, es importante recordar eso y ya no haremos eso los viernes, haremos otra cosa los viernes. Bueno, eso será todo para español. En el caso de matemáticas vamos a retomar el tema que por ahí habíamos estado viendo, que tiene que ver con conversión de medidas, de los múltiplos y submúltiplos del metro. En resumen, ¿sí? Bueno, antes mencionar que en la clase número 63 ya vimos toda la introducción acerca de este tema. Si quieren, ahorita al final de este video, si lo están viendo en YouTube, les va a aparecer una etiqueta para que se vayan a ese video. Si lo están viendo por ahí en Facebook o en otro lugar y no les aparece la etiqueta, pues pueden buscar la clase número 63. 6.3, español y matemáticas, que fue del martes. Y ahí viene la introducción a este tema. Pero bueno, en ese tema mencionábamos que el metro tiene múltiplos y submúltiplos para convertir medidas. Que los múltiplos eran los kilómetros, los hectómetros y los decámetros. Esos son los múltiplos. Es decir, que los decámetros valen 10 metros, los hectómetros valen 100 metros y los kilómetros valen 1000 metros. Por eso, cuando queremos convertir de kilómetros a metros, tenemos que multiplicar por 1000. En el caso de los kilómetros, en el caso de los hectómetros, tenemos que multiplicar por 100. En el caso de los decámetros, tenemos que multiplicar por 10. Ya lo acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque los decámetros valen 10 metros, los hectómetros valen 100 y los kilómetros valen 1000. Ese es en el caso de los múltiplos, que están de rojo. En el caso de los submúltiplos, que están de color azul, ¿sí? Vamos a dividir. ¿Por qué? Porque decímetros, ¿sí?, es cuando dividimos el metro en 10 partes. Por eso se va a dividir entre 10. En centímetros, el metro está dividido en 100. ¿Sí? Cada metro y cada centímetro está dividido en 100. Y en los milímetros pues está dividido entre 1000. Por eso cuando queremos convertir los metros a decímetros tenemos que dividir entre 10, cuando queremos dividir a centímetros tenemos que dividir entre 100 y cuando queremos convertir milímetros a metros tenemos que dividir entre 1000. Les voy a poner aquí algunos ejemplos, ¿sí?, para que quede aún más claro. Si por ejemplo yo quisiera, como les decía, no sé, por ejemplo convertir 20 kilómetros a metros, ¿sí?, a metros, entonces lo único que tendré que hacer sería multiplicar este 20, ¿por qué? Por 1000. Y tendría como resultado 20.000. ¿20.000 qué? Metros. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, en el caso de los hectómetros, convertir 10 hectómetros, ¿sí?, a metros, lo único que tendría que hacer es multiplicar esos 10, ¿por cuánto? Por 100. Sí, tendría que multiplicar esos 10 por 100 y tendría como resultado 1000 metros. Sí, igual en los decámetros sigue siendo lo mismo, nada más lo único que está cambiando es por cuánto lo multiplico, si se fijan. Si yo quisiera, por ejemplo, convertir 80 decámetros a metros, ¿sí?, lo único que tendría que hacer sería multiplicar ese 10 que está por ahí,
¿sí? Tendría que multiplicarlo por 80 y tendría como resultado 800 metros. ¿Sí? Así de sencillo sería si yo quisiera convertir cualquier unidad. Tengo que multiplicar el número de las unidades que quiero multiplicar por un número que siempre es constante, ¿sí? Que en el caso de los kilómetros es 1000, en el caso de los hectómetros es 100 y en el caso de los decámetros es 10. Y voy a tener los resultados que quiero obtener. Si nos vamos con los submúltiplos, pues igual los números por los que por los que voy a hacer una operación son igual, son 10, 100 y 1000, ¿sí? Pero en este caso, en lugar de multiplicar, vamos a dividir. Por ejemplo, si yo quisiera convertir 10 decímetros, ¿sí?, a metros, lo único que yo tendría que hacer sería dividir esos 10 entre ¿cuánto? Entre 10, ¿sí? Y tendría que 10 decímetros es igual, ¿sí?, a 1 metro, si ya lo divido, ¿sí? Igual, si yo quisiera, por ejemplo, convertir 200 centímetros, por ejemplo, a metros, lo único que tendría que hacer sería dividir esos 200 entre 100, ¿sí? Y tendría como resultado 2 metros, ¿sí? Y si por ejemplo yo quisiera convertir ahora, no sé, por ejemplo 3000 milímetros, ¿sí?, a metros, lo único que tendría que hacer sería dividir esos 3000 milímetros a metros, y lo único que tendría que hacer sería dividir esos 3000 entre 1000 y voy a tener como resultado 3 metros. Así de sencillo sería. Si quiero, puedes convertir los múltiplos y los submúltiplos, ¿sí? En el caso de los metros, pues es multiplicar por 1, porque pues el metro es a donde queremos siempre llegar. Si yo quisiera multiplicar metros a metros, pues nada más tengo que multiplicar por 1, ¿sí? Ahí no hay tanto problema. Bueno, espero que más o menos haya quedado entendido. Si no, como les digo, pueden ver la clase número 63. Con esta información ustedes van a realizar lo que tiene que ver con la ficha de hoy. La ficha de hoy de matemáticas en la conversión de medidas, lo único que van a hacer en la actividad número 1 es, con base a esta explicación, convertir las medidas que se encuentran ahí, estas que se ven por aquí. Y en la actividad número 2 lo único que van a hacer es que, con base también a esta explicación, van a inventar un problema, a crear un problema donde ustedes utilicen cualquier conversión de medidas para resolverlo. Nada más utilicen alguna. Por ejemplo, pueden utilizar los kilómetros, o los hectómetros, o los decámetros, o los decímetros, o los centímetros, o los milímetros. No tienen que utilizar todas. Nada más con que utilicen una y una conversión para resolver ese problema que ustedes inventaron, con eso sería suficiente. Con eso van a dar fin a las fichas de hoy y al trabajo de hoy. Éxito en el trabajo del día de hoy. Por favor, no olviden enviarme fotografía de los productos. Esta semana estuvieron un poco ausentes. Como casi no les mandé mensaje por las tardes, muchos no me han mandado muy constantemente sus trabajos. No lo dejen de hacer. Si tienen por ahí algunos rezagados, también los pueden hacer hasta fines de semana. Y por favor, no olviden poner nombre a sus productos y un título. Recuerden que el título sería el número de la clase, el número de la sesión y la materia que se trabaja. Siempre hay que ponerle eso. Y pues bueno, aquí al final, si lo están viendo en YouTube, les va a aparecer lo que les decía, la etiqueta del video número 63 que está en YouTube, para que le den clic y se vaya directamente a ese video. Pero si no lo están viendo en YouTube, a lo mejor esta etiqueta no les va a aparecer. Entonces, pueden buscar la clase número 63 en Facebook o en el mismo YouTube. Y pues bueno, será todo por hoy. Saludos y hasta luego.